puede ser restaurado. ¿Listo? Ok, vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Listo? Creo que antes de empezar no hay ningún anuncio. Bueno, pues la oración los martes, 6 de la mañana, los jueves. Y reunión, ya sabemos todos, ¿a qué hora es la reunión los jueves en la noche? 8 de la noche, listo, entonces conectémonos, estemos entre semana conectados con la iglesia, eso nos ayuda a crecer mucho. Por ahora creo que no hay ningún anuncio más. Vamos entonces a la palabra de Dios, amén. Romanos 7, versículo 18 al 19. ¿Lo tienes ahí, Dieguito? Bueno, vamos a leerlo. Dice: yo sé que en mí, ¿quién está diciendo, quién está escribiendo acá? Pablo, el apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué duro, ¿no? A ver, Pablo aquí está abriendo su corazón, ¿cierto? Mire, el apóstol que escribió la mayoría de las epístolas, está diciendo: mire, yo, a pesar de que soy apóstol, a pesar de las revelaciones que he recibido de Dios, fallo. Soy humano y peco. Tengo debilidades. Lo está diciendo. Mire, él está diciendo: quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, resulta que me doy cuenta y ¡pum!, hago el mal, hago lo que no quiero. ¿Y cómo sabemos que acá Pablo está hablando de que él, cuando dice que cuando hace el mal, cuando va a hacer el bien pero hace el mal, se refiere al pecado? Porque todo el capítulo 7 de Romanos habla del pecado. Así que él está hablando acá de que él comete pecados, obvio. Él era un humano sujeto a pasiones igual que nosotros. Amén, igualito. El superapóstol mire, el superapóstol dice: yo hago cosas malas. Pero pues bueno, no nos contó todo lo que hizo, ¿no? Ahí sí le faltó información al apóstol. No nos dijo, no nos quiso decir qué cosas malas hacía. Pero, ¿saben? Eso no solamente le pasa a Pablo, o le pasó. Eso también nos pasa a nosotros. Todos sabemos que pecamos, ¿sí o no? ¿Quién peca aquí? Y el que no levantó la mano, venga, reempláceme y venga y predique. Todos pecamos, pero al igual que Pablo, pasa algo. Nos quedamos calladitos, con debilidades, con pecados que son muy personales, que son muy vergonzosos para contarlos. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Todos. Miren, yo sé, y no podemos, hay que ser reales. Uy, vamos a ver si la doble unción, vea. Gracias, Amparo. Sí, uno es el de la alabanza y el de la predicación. Venga, no me hagan perder, hermanos, sean así. Todos tenemos cosas en nuestro corazón que callamos. Y seamos reales. Y la verdad es que no todo lo que hacemos, no todas las cosas malas que hacemos, las contamos. Porque es vergonzoso y es normal. Y tú sabes, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, como Pablo. Puede ser la mentira, puede ser que andas siempre amargado, puede ser que estás apartado de la relación con Dios, que dejas de orar, la mentira. Para otros su debilidad es un vicio, el alcohol, las drogas. No sé, tú sabes, ¿sí o no? Cada uno sabe y es sincero: uy, yo lucho con esto y me da pena contarlo. Y está bien, está bien. Si Pablo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y esa es la verdad. Y eso es lo que vamos a vivir toda la vida. Hay cosas que vamos a contar, sí,
pastor, o buscamos consejería y lucho con esto, pero hay otras que no, que solamente Dios sabe, ¿sí? Es más, que ni siquiera sabe nuestro esposo, nuestra esposa. Yo sé que hay cosas así que no saben nuestros hijos y que está entre tú y el Señor. Entonces, estamos igual que el apóstol Pablo, con debilidades, con falencias en nuestro carácter. Y yo quiero contarles, a medida que vamos tocando los puntos de hoy, voy a contarles algo que siempre ha sido conocido y que lo he dicho acá, mi proceso de cómo yo fui restaurado. Porque yo luché hace muchos años con la pornografía, pero gracias a Dios fui libre. ¿Sí? No me avergüenza contarlo porque sé que fue cosa del pasado y puede ayudar a muchos como el Señor me ayudó a mí. Amén. Y nos pasa eso, queremos hacer lo bueno porque en nuestro interior, como dice Pablo, miren, él decía en Romanos, yo quiero hacer el bien, ¿sí? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque una cosa es querer, pero otra es hacer. Entonces, yo recuerdo que quería dejar la pornografía, porque amaba a Dios con pero caía, volvía a caer y era frustrante para mí. ¿Cuántos no han luchado queriendo hacer lo bueno? En su interior quieren hacerlo, pero como decía Pablo, pero caía y hacía lo malo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida común, en el diario vivir? Queremos orar y uno está como con esas ganas de orar por dentro, que el Espíritu le está diciendo, ora, busca al Señor, pero pum, resultamos no sé, viendo televisión, una película, viendo el celular, lo que sea, y la carne venció, la carne fue la que ganó y no oramos, no buscamos a Dios. A los apóstoles también les pasó. ¿Se acuerdan cuando Jesús los llevó al monte Getsemaní? Dijo, chicos, vamos a orar. Y se los llevó a orar. Y dijo, yo voy a orar allí, ustedes quédense aquí orando. Y Jesús estaba orando y al rato llegó, muchachos, ¿qué pasó? Y dormidos. ¡Ey! ¿Qué pasó? Los dejé orando. Entonces Jesús les dijo en ese momento, velen y oren, ¿sí? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. A los apóstoles pasó, así que tranquilos, a ustedes también, a mí también me pasa. Bueno, o sea que quítense esta carga, sí, tranquilos. Entonces, cuando yo estaba en ese proceso de dejar la pornografía, de dejar ese pecado, fue muy duro para mí porque yo me sentía culpable, me sentía mal. Yo iba a la iglesia porque yo quería perseverar, yo estaba perseverando. Y yo quería salir de ahí, pero llegaba a la iglesia, me sentía sucio, me sentía un hipócrita. Yo decía, tan lindos todos, cómo alzan las manos, pero yo soy un pobre pecador. Y yo me sentía mal, miserable, me sentía miserable. Sentía que todos eran muy buenos y que yo era muy malo. ¿Sí? Pero el Señor en ese proceso me mostró tantas cosas que me dio libertad, que ahorita las vamos a ir tocando una por una. Y saben, cuando yo sentía eso, después el Señor me mostró algo, ¿sí? O trajo algo a mi corazón y a mi mente, y es que la iglesia está llena de pecadores. La iglesia está llena de gente que peca, ¿sí? La iglesia es un lugar de gente imperfecta buscando un Dios perfecto. Alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le respondió Jesús? No me digas bueno, solamente hay uno bueno, ¿sí? Nadie es bueno, ¿sí? La iglesia está llena de gente, personas que no son buenas buscando un Dios bueno y misericordioso. Amén. Entonces, en ese tiempo yo me sentía súper estancado, como que
sentía que estaba en el mismo punto, desanimado, no avanzaba en mi vida espiritual, trataba y me sentía en un círculo vicioso en el que pecaba, confesaba, caía, y así estuve mucho tiempo, ¿sí? Y eso trajo un gran peso. Yo sentía siempre un gran peso. No sé si ustedes han vivido eso, que sienten un peso fuerte por sus debilidades. Es un peso fuerte que uno dice, ¿cuándo me lo voy a quitar? ¿Cuándo seré libre de esto? Y no sé, pueden ser muchas cosas. Tal vez has fallado a tus hijos, a tu esposo, lo que sea, pero ese peso está ahí. Y queremos avanzar y nos sentimos ahí como que damos un paso adelante y dos atrás, ¿sí o no? O estamos como en esas caminadoras que uno va dele y dele, pero no va para ningún lado. Así me sentía yo en ese tiempo. Pero gloria al Señor que un día Él me dio la libertad y me dio la victoria. Vamos a leer Salmos 40, 1 al 3. Y esta fue la historia de mi vida. Este salmo fue la historia de ese proceso. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Para salir de esas cosas, de esas debilidades, tener la victoria sobre estos pecados, hay que tener paciencia. Porque es un proceso. Y los procesos toman tiempo, son complicados, tienen altos y tienen bajos. ¿Sí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa era mi vida. Yo clamaba y yo me acuerdo que yo en mi cuarto me postraba y clamaba y gemía y decía, Señor, ayúdame, libérame, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero salir de esto, rompe esas cadenas, dame la victoria. Y yo recuerdo mi clamor, lloraba, las lágrimas que derramaba, porque quería amar al Señor y servirle y hacer las cosas bien. Y el verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo estaba desesperado, hermanos, y el Señor me liberó del lodo cenagoso. Mire lo que dice, pues puso mis pies sobre la peña o sobre la roca. Así que puso mi vida, me puso sobre la roca que es Cristo. Y ya no estaba hundido, ya no estaba en ese lodo, sino que el Señor me puso en lo alto. Porque los cristianos, los que estamos con Cristo, estamos en lugares celestiales, en lo alto, en la victoria. ¿Y qué dice después? Y enderezó mis pasos. Me ayudó, enderezó mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, enderezar tu vida. Enderezar lo que está torcido en tu vida. ¿Cuántos tenemos algo torcido en nuestra vida? ¿Sí o no? Eso somos, ¿sí o no? Eso es lo que somos. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, sos bien torcido, hermano. No, mentira, no le diga eso. Sigamos. Puso, versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo. Yo recuerdo cuando tuve la victoria, eso llenó de gozo mi corazón. Había alabanza, porque yo ya sabía que fui libre, que Dios me dio la victoria. Y dice, y verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Estoy seguro de eso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a ver varias cosas que en mi proceso aprendí, Dios me enseñó, ¿sí? Para mi restauración. Amén. Vamos a leer Romanos 7. Vamos a continuar con Romanos. Entonces esto es lo primero que vamos a entender. Vamos a leerlo. ¿Listo? Vamos a entender porque a veces esto parece un trabalenguas, así que tienen que estar ahí, atentos. ¿Listo? Échele un empujoncito al que está al lado si se está durmiendo y diga, hermano, hey, despabile. Dice, y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Mire, Pablo dijo, hey, encontré una ley, aprendí una ley. ¿Sí o no? ¿Qué aprendió Pablo? Que el mal está en mí. ¿Sí? O sea, que cuando quiere hacer lo bueno, se dio cuenta, pero hay algo malo en mí. O sea, algo está mal en mí, porque yo quiero hacer el bien, pero algo me lo impide. ¿Sí? Y es la maldad. Dice, y yo quiero que entendamos un principio doctrinal acá. Cuando Pablo está hablando del yo, miren lo que dice al principio: si hago el bien que no quiero, ya no lo hago yo. Cuando Pablo habla de yo, está hablando de su hombre interior, de su espíritu, ¿sí? Esa nueva criatura, ¿sí? Pero cuando la palabra de Dios dice que el que nueva criatura es, ese es el que está, ese es nuestro verdadero yo. ¿Listo? El que nació de nuevo. Ahí está hablando Pablo. Dice, entonces, cuando quiero, y si no hago el bien que no quiero, ya no lo hago yo, o sea, mi hombre nuevo, sino que el pecado que mora en mí. Vamos ahora al versículo 22. Porque según el hombre interior, ese yo, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Ese yo, habla Pablo. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, la nueva creación, esa nueva criatura es la que se deleita en Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debo entender? Que aunque nacimos de nuevo, aunque somos cristianos, recibimos a Cristo, vivimos en un cuerpo que no ha sido redimido, en un cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén, ¿entendemos? Por eso Jesús les dijo, el espíritu, lo que nació, está dispuesto, pero la carne es que débil para hacer la voluntad de Dios. La palabra en Tesalonicenses dice que lo inmortal, ¿qué es inmortal? ¿Qué es inmortal? El cuerpo es inmortal, perdón, es mortal. Este cuerpo es mortal. El cuerpo es mortal, pero lo mortal se va a revestir ¿de qué? De inmortalidad. También dice que lo corruptible, ¿qué es lo corruptible? Esta carne. Se va a revestir ¿de qué? Incorrupción. O sea, nuestro cuerpo se puede corromper. Así que lo que está diciendo Pablo es, tú pecas porque eres humano. Ya, eres humano. Vivimos en un cuerpo corrompido, un cuerpo que le cuesta someterse a Dios. Listo. Eso es lo que decía Pablo. Vas a fallar. Tus debilidades son normales. Todos las tenemos. El pastor que tú más admiras, ese también peca. Ese también falla. Ese también tiene debilidades. Amén. Y es nuestra naturaleza caída que cuando llegue Cristo va a ser otra cosa. Ya no va a ser corrompible este cuerpo, sino que nuestro ser completo va a ser para el Señor. Listo, es lo primero que tenemos que entender. Somos humanos, vivimos en este cuerpo y este cuerpo es débil, es un cuerpo no redimido. Eso es lo primero. Eso es lo que yo pude entender en mi proceso. Yo, bueno, entonces yo miraba al pastor que estaba allá predicando, ese también peca, quien lo ve ahí todo, pero ese también peca. Así que como que me quité una carga encima y pensaba, ya no pensaba que todos los que estaban alrededor mío eran tan buenos y yo muy malo, sino que entendí que todos luchamos.
que todos luchamos con las mismas cosas. Que lo que lucho yo, tal vez la persona que está al lado tuyo lucha, o el que está atrás, lucha con lo mismo. Pero ahorita vamos a ver la diferencia. Lo segundo que aprendí en mi proceso de restauración es que Dios es compasivo. Dios es compasivo. Salmo 103, del 13 al 14. Dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos ¿qué? ¿Que somos qué? Polvo. En otras versiones dice que somos de barro. ¿Sí? Es decir, que Dios sabe que somos débiles, frágiles. Y antes me costaba entender eso. Cuando yo estaba en ese proceso, porque no conocía muchas cosas de Dios, yo veía a Dios más como el castigador. Entonces yo caía y yo la embarraba y me entraba el miedo, ¿sí? Ay, me van a atracar, el Señor me va a mandar un carro, me van a estrellar. ¿En serio? Es algo real. Yo pensaba eso. Y yo andaba en la calle así asustado, que no va a pasar nada porque pequé y la embarré, y Dios tiene que castigarme porque la embarré. Esa era mi forma de pensar. Pero Dios es compasivo, porque mire lo que dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces la gente puede decir: hey, sí, pero Dios es fuego consumidor. Claro, Dios es fuego consumidor, pero con los que no le temen. Amén. Dios es fuego consumidor con los que no le temen, pero con sus hijos es compasivo y es paciente. Amén. Entonces yo siempre estaba pensando que Dios estaba súper enojado conmigo. Siempre miraba a Dios como ese Dios, ese viejito que está allá en las nubes, que toca estar todo el tiempo haciendo cosas buenas para complacerlo. ¿Sí? No, yo soy, y eso cambió. Y entendí que Dios me ama porque soy su hijo. ¿O quién no ama a sus hijos? ¿Sí o no? Así la embarren. Son mis hijos. Los amo. Entonces pude entender eso. Dios cambió. Eso se llama renovar la mente, hermanos. Cuando en Romanos vemos, ¿se acuerda que dice Romanos 12:1 dice, verso 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente? Eso es renovar la mente, cambiar las ideas equivocadas por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, Jesús literalmente Él se puso en nuestros zapatos. Por eso Él es compasivo, porque Él entiende lo que nosotros vivimos como humanos. Miremos Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un ¿qué? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino a esta tierra y fue tentado en todo, así igualito que a ti, como te tienta tu carne, como te tienta el enemigo. El enemigo también tentó a Jesús. Jesús también estuvo en un cuerpo y Él sabía, Él sabe con lo que luchamos. Y dice: uy, los entiendo, porque esa carne en la que ellos viven es débil. Los entiendo. Él se compadece de nosotros, ¿sí? Él conoce tus luchas. Él conoce cuando fallas. Él sabe eso. Entonces aquí va lo que debemos entender. Esto no quiere decir: Dios es compasivo. Hágale, pequemos como queramos, que al igual Él me entiende. Entonces, ¿para qué me hizo así? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué me hizo así? Si quiere que yo cambie, ¿para qué me hizo así? Eso es entender la gracia de forma equivocada. Porque realmente, como dijo Pablo, entonces, porque vivimos en la gracia, ¿peco como quiera?
¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. Claro que no. ¿Sí? Él está ayudando y Él está con aquellos con los que realmente quieren vivir para Él. ¿Sí? Con aquel que verdaderamente dice, sí, voy a dar la lucha, voy a pelear, voy a buscar al Señor. Y Él entiende a los que caen, pero los que realmente están buscando agradarle. ¿Sí? Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces nadie puede decir, eso yo hago lo que quiera, al igual vivimos en la gracia, eso no importa. No. Creo que de pronto la persona que piensa así, no ha nacido de nuevo. Creo que la persona que piensa así, tal vez aún no le ha entregado su corazón a Jesús. Porque el que ha nacido de nuevo, en su interior sí quiere hacer la voluntad de Dios. Y lucha y persevera, aunque caiga. Pero quiere buscar al Señor y quiere hacer su voluntad. Y no es de los que está diciendo, yo hago lo que quiera, no. Es de los que dicen, Dios me ha perdonado, ha sido misericordioso. Y quiero seguirlo, y quiero amarlo porque me salvó. Amén. ¿Entendemos la diferencia? Entonces saber eso en mi proceso me ayudó mucho, me quitó un peso de encima, saber que Dios era misericordioso, saber que ya podía salir a la calle sin esperar que me atropellara un carro, sin esperar que un ladrón viniera y me robara, ¿sí? Yo ya estaba más tranquilo, porque sabía que yo era hijo de Dios y que Él quería ayudarme a restaurarme en lugar de hundirme. Amén. Entonces lo segundo es entender que Dios es compasivo. Lo tercero que entendí, que me mostró el Señor en el proceso, es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Listo? Voy a repetirlo porque creo que quedamos sin entenderlo. Vamos a entenderlo. ¿Listo? Dice, por lo tanto, miren, estamos en Romanos 8, versículo 1. Romanos capítulo 7, o sea, el anterior capítulo y el último versículo del 7 dice, con la mente, Pablo dijo, ¿con la mente qué? Me someto a la ley de Dios, ¿sí? Pero con la carne al pecado. O sea, en el capítulo 7 Pablo está diciendo, el pecado lo cometemos porque somos humanos y estamos en este cuerpo, pero dentro de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, contextualizamos y vamos al capítulo 8, versículo 1. Por eso dice por lo tanto. ¿Listo? Por lo tanto está uniendo los dos capítulos. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha ¿qué? Libertado. Digan conmigo, libertado. ¿Del poder de qué? Del pecado y que lleva a la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Listo, sí pecamos, pero los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, ya no son esclavos del pecado. Sí, pecamos, obvio, pero el pecado ya no es nuestro Señor, no es nuestro amo, es Jesús, aunque caigamos. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice ahí, los que pertenecen a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen a Cristo? Los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, ¿sí? No el que va a una iglesia, el que recibe a Cristo, el que ha nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo, ¿sí? Los que cambiaron, los que fueron transformados por su Espíritu, los que quieren hacer la voluntad de Dios, son los que pertenecen a Cristo. Amén. Los que son nuevas criaturas. Ahora dice,
no hay ninguna condenación. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna condenación. Quiere decir que ningún pecado que tú cometas te va a separar del amor de Dios. Amén. Que ningún pecado que cometas te va a quitar la vida eterna. Tú eres hijo, eres salvo, ¿sí? Nadie te va a quitar la posición de hijo, porque ya lo eres, ¿sí? Ningún hijo deja de ser hijo porque es rebelde con sus padres, ¿no? Es hijo. Amén, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, ya no hay ninguna condenación, pero aquí la condenación la pone ¿quién? El enemigo o nuestra carne. Usted es indigno, usted no merece tal, usted perdió su salvación. Yo andaba con ese cuento en mi mente. Ay, perdí la salvación, ahora la tengo que recuperar, y después volví, la perdí y otra vez la recuperé y ya está. No, eso no es así, así no funciona, hermanos. Tú eres hijo de Dios, ¿sí? Y Dios me quitó esa venda, ese velo, y el Señor me dijo: hey, cabezón, usted es mi hijo y no va a dejar de serlo. Usted ya le di vida eterna y no le voy a quitar la vida eterna, porque sé que quieres agradarme y sé que luchas con tus debilidades y yo sé que tú eres débil, así que no te preocupes, yo te voy a restaurar. Eso es lo que quiero que entiendas, que estoy para levantarte y no para hundirte. Amén. Y yo, gracias, Señor, me quitaste un peso de encima. Vamos a leer Isaías 53, capítulo 5. Este versículo que vamos a leer para mí fue un bálsamo, un descanso. Es un versículo que me hizo descansar. Isaías 53:5 dice: mas ¿el quién? Jesús. Porque el Isaías 53 es un capítulo, aunque está en el Antiguo Testamento, es un capítulo ¿qué? Mesiánico. Está hablando de Jesús, está hablando de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz. Entonces dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sí estamos entendiendo o estamos leyendo muy rápido? Miren, mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, miren, acá está la clave. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¡prum!, Dios me abrió los ojos. Porque como yo siempre estaba pensando que Dios me tenía que castigar, entonces este versículo me abrió los ojos y me dijo: hey, el castigo que tú merecías y que tú mereces por estar así correcto, ya cayó sobre Jesús. Dios llevó ese castigo sobre Jesús. Por eso Él se entregó en la cruz, por tu pecado, por tu rebelión, por tu maldad. Amén. Por cada pecado. Entonces yo decía: gracias, Señor. Yo salía a la calle tranquilo, ya no volteaba a mirar atrás a ver qué me iba a pasar. No, yo era tranquilo y feliz porque el Señor me había abierto los ojos y ya sabía que no tenía que ser castigado, porque el castigo cayó sobre Jesús. Otra cosa diferente es que muchas veces nuestras acciones tienen una consecuencia natural, no por castigo de Dios, sino porque hicimos malas cosas. Amén. Eso es diferente. No fue el castigo de Dios, ¿sí? Fue su imprudencia. Fue porque usted fue cabezón y no hizo las cosas como tenía que ser. Señor, ¿por qué estoy endeudado? Pues hermano, pues ¿por qué? Pues porque se endeudó, porque no está trabajando, porque no está siendo diligente. ¿Por qué me enfermé? Porque no sé, no está comiendo bien, se descuidó. ¿Por qué? No, pues es que son consecuencias naturales de nuestras acciones, que es diferente. Amén. Listo. Entonces ya sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No somos condenados. No somos condenados. ¿Listo?
Siguiente punto. Vamos a leer el Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Nuevas son qué? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces este punto nos habla de que cada mañana ¿qué? Son nuevas sus misericordias. Es decir, que cada día que te levantas es una nueva oportunidad que Dios te da para hacer las cosas bien. Cada día que te levantas, Dios está renovando su misericordia. ¿Y saben qué es misericordia? Misericordia es no dar el castigo que se merece. ¿Sí? Y nosotros por nuestros pecados ya hubiéramos sido consumidos. ¿Sí o no? Por cada cosa mala que hacemos, mejor dicho, si no existiera la gracia, mejor dicho, ya dejaríamos de existir, estaríamos fritos. Pero por la misericordia de Dios, que es nueva ¿qué? Cada mañana. Así que cada día que te levantas, levántate tranquilo, porque el Señor te está dando una oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer la voluntad, para ser restaurado y para cambiar. Amén. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin es salvo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces la gente interpreta mal esto. Entonces, hay que hacer buenas obras para ser salvo. No, porque la salvación es ¿cómo? La salvación es por fe, no por obras, ¿cierto? O sea, somos salvos porque creemos, no por lo que hacemos. Así que este versículo que dice que el que persevera hasta el fin es salvo, quiere decir que la persona que es salva persevera hasta el fin. ¿Sí? El que es salvo lucha, persevera, continúa levantándose aunque caiga. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Listo, Señor, aprovecho hoy tu misericordia y hoy lo voy a lograr, hoy lo voy a intentar, voy a empezar de nuevo y sé que lo voy a lograr, tú me vas a ayudar. Porque miren esto, Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros enemigos? ¿Qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7, o sea, un montón de veces. Eso quiere decir un número. Lo que estaba diciendo ahí no estaba diciendo un número específico, sino lo que le estaba diciendo es siempre. Y si Dios nos dice a nosotros perdonen siempre, ¿cómo nos va a pedir hacer algo que Él mismo no hace? ¿Sí o no? La palabra de Dios dice, el justo se levanta 7 veces y vuelve y se levanta. Amén. Siempre vamos a tener la misericordia de Dios. Y ese es uno de mis versículos favoritos. ¿Sabe por qué Dios es tan misericordioso? ¿Quieren saber por qué Dios es tan misericordioso? Lo vamos a buscar y lo vamos a ver en Miqueas 7:18. Miren lo que dice. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad, y pase por alto el delito del remanente de su heredad. No estarás airado para siempre. ¿Por qué? ¿Dónde está Dieguito? Bueno, esta no es la versión que te mandé, pero bueno, porque se deleita en la misericordia. Pero en la versión que yo tengo dice, porque tu mayor placer es amar. ¿Tu mayor placer es qué? Amar. El mayor placer de Dios es amar. No es ver a sus hijos hundidos. Él no está esperando allá, ojalá caiga y verá. No es como nosotros. O sea, Dios no es como nosotros. Mire, yo hasta con mis hijos lo hago. Le digo, si se cae, más encima le doy. Si alguna vez escucharon eso, siga llorando y le doy para que llore de verdad. A mi papá me decían eso. Y yo molestando a mis hijos les digo lo mismo. Hágalo, pero si se cae, más encima le doy. Dios no es así.
Él se deleita en amar, ¿sí? Su mayor placer es la misericordia, ser bueno con nosotros. Él ama. Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Esa es su esencia, amar. Y el amor echa fuera todo temor. El pecado trae culpa. El pecado trae miedo, trae temor. ¿Sí? Pero lo que Dios trae es libertad a través de su amor. Entonces en mi proceso Dios entendí, wow, Señor, sé que tú me amas. ¿Sí? Y cada vez que uno quita culpa, cada vez que uno entiende el amor de Dios, entonces empieza a hacer las cosas bien, no por temor al castigo, sino que su motor es el amor. ¿Sí, amén? Cuando yo hago las cosas por evitar un castigo, no es igual que cuando yo hago las cosas por amor. Porque cuando yo hago las cosas por amor, hay pasión, ¿sí? Hago las cosas de corazón. Uno por amor hace cosas increíbles, ¿sí? ¿Qué no harías tú por tus hijos? ¿Sí o no? Uno dice, hago lo que sea, ¿sí? Hago lo que sea. Imagínense qué no hará Dios por nosotros. Y el amor de Dios es mucho más perfecto que el nuestro. Y entonces, yo entiendo esto en ese proceso de restauración, de dejar este pecado. Señor, gracias. Gracias por amarme tanto. Y sabes, yo no quiero como desperdiciar y valorar poco ese amor tan grande que me tienes. Yo quiero servirte. Y entonces eso me ayudó a dejar este pecado, porque aprendí a amar más a Dios. O sea, ya Dios no es el Dios castigador, sino que ya hay una relación de amor. Y el amor echa fuera ese temor. Y muchas veces ese temor es que tú pecas y tienes temor de volver a caer. Ay, sí, no, pero yo sé que voy a caer. No, el que está en el amor de Dios, conoce ese amor del Padre y dice, uff, no, el Señor me sostiene, el amor del Padre me va a sostener, me va a levantar, te amo, y cada vez que amas y amas y amas más te apartas del pecado o la debilidad con la que luchas. Amén. El siguiente punto que debemos entender es entender la gracia. ¿Listo? Vamos a entender la gracia. Dígale al que está a su lado, vamos a entender la gracia. ¿Listo? Porque es un término que muchas veces es malentendido. ¿Sí? La gracia, a diferencia de la misericordia, es como lo contrario. O sea, la misericordia es que no le doy lo que merece, no le doy su merecido, ¿sí? La gracia es lo contrario, sí le doy aunque no lo merezca. ¿Sí? ¿Me entienden? Esa es la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Pero vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice, en verdad Dios se ha manifestado a toda la humanidad, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿O qué quiere decir? Su favor inmerecido, la cual trae salvación. Y vea lo que nos enseña la gracia. Esto es lo que tenemos que aprender de la gracia. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Dónde está? Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo ¿con qué? Con dominio propio, justicia y devoción. Entonces la gracia no nos enseña haga lo que quiera. No. La gracia no nos dice haga lo que quiera que Dios lo va a perdonar. No. La gracia que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y nos enseña a vivir ¿qué? Con dominio propio y devoción. Justicia y devoción.
Entonces la gracia nos ayuda a eso, a hacer la voluntad de Dios. Eso es entender la gracia. La gracia es saber, o nos impulsa o nos enseña a buscar más de Dios, a vivir en santidad, a vencer las debilidades, a vivir con dominio propio. La gracia es la oportunidad que Dios nos da, es una oportunidad. No es la constante, es una ¿qué? Oportunidad. ¿Sí? Es como cuando alguien hace siempre las cosas bien, hace bien su trabajo y la embarró. Usted, no, yo le doy otra oportunidad porque, pues, hermano, yo sé que usted quiere hacer las cosas bien, solo que falló. ¿Sí? ¿Dónde vemos la gracia de Jesús? ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua? ¿Sí? Jesús estaba en el agua y Pedro le dice: maestro, quiero ir a ti. Venga para acá. Y Pedro, con toda la fe, se fue y empezó a caminar también sobre el agua. Pedro empezó a caminar sobre el agua, mirando hacia Jesús, se fue hacia Jesús y como que empezó a ver la tormenta, ¿sí? O sea, él se le había olvidado que había tormenta, pero después como que cayó en cuenta que estaba lloviendo, que eran tormentas, y tuvo ¿qué? Miedo. Cuando tuvo miedo, ¿qué? Se hundió, ¿sí? Entonces Jesús dijo: ay, otra vez. Y le extendió la mano y lo sacó. Eso es la gracia de Dios. Podemos estar caminando bien y nos podemos hundir, pero Jesús extiende su mano y nos levanta. Amén. Esa es la gracia de Dios. Entonces hay que entenderlo bien. El que vive en la gracia se deleita en la ley de Dios, se deleita en hacer la voluntad de Dios, aunque falle, aunque peque. El que no ha nacido de nuevo no se deleita en la ley de Dios, sino que se deleita en el pecado. ¿Listo? Así de sencillo podemos entender quién ha nacido de nuevo y quién vive en la gracia y quién no. El que vive en la gracia quiere agradar a Dios, ¿sí? El que no vive en la gracia, pues, bueno, puede venir a la iglesia y de lunes a sábado vive en el pecado, vive apartado de Dios, vive en el mundo. Y no es que quiera luchar, no es que quiera salir adelante y vencer el pecado, es que ama el pecado, es que ama eso, porque no le ha entregado su vida a Dios. Porque lo que decía Pablo, en mi hombre interior, el que nació de nuevo, se deleita en la ley de Dios. ¿Me entienden? O sea, el que ha nacido de nuevo dice: quiero hacer la voluntad de Dios, amo hacer la voluntad. Sí, me cuesta porque estoy en esta carne, pero amo hacer la voluntad de Dios, amo a Dios. El que no, puede venir acá, puede venir aquí, y a cualquier iglesia, lo que sea, pero ama estar en su pecado, sigue aferrado a su debilidad. Amén. Ya vamos a acabar. Siguiente punto, y este es vamos a leer esto como un acta de libertad. ¿Listo? Esto, lo que vamos a leer no es lo que tú vas a hacer, sino lo que ya eres. ¿Listo? Lo que vamos a leer a continuación no es lo que tú vas a hacer, sino lo que ya eres. Vamos a leer, y quiero que vamos a leerlo ahí. Si pueden leerlo en voz alta, mejor lo leemos juntos. Romanos 6, del 1 al 14. Atentos, es un poquito largo, pero es nuestra acta de libertad. Y si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, subraye esa vaina grande, esos pasajes, subráyelos, porque es nuestra acta de libertad. Mira lo que dice. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros ¿quiénes somos? Pues los cristianos, nosotros que hemos muerto al pecado. No es que usted vaya a morir, no, es que usted ya murió al pecado si recibió a Cristo de verdad. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Aquí quiero aclarar algo. Aquí no está hablando del bautismo en agua, y quiero que entendamos y aprendamos una cosa nueva hoy. El bautismo que está hablando Pablo acá
es el primer bautismo que se da. Bautizar significa viene la palabra sumergir. Eso es lo que significa, sumergir. Bautizo es sumergir. Cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados, fuimos introducidos en Cristo. Por eso dice que estamos en Él. ¿Estamos entendiendo? El bautismo en agua es un acto público, un acto externo de lo que ya pasó en el corazón. ¿Amén? ¿Aprendimos algo nuevo o no? Listo. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿Acaso? Vamos para el 4, ¿sí? Por tanto, versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos, ¿qué? En una nueva vida. Por eso, por lo menos cuando nosotros bautizamos en agua, decimos, muerto con Cristo, resucitado con Él. ¿Sí? Entonces, nacimos de nuevo. Por eso, mire, dice, andemos en una nueva vida. O sea que el que fue bautizado, el que recibió a Cristo, nueva criatura es. Tiene una nueva vida. En efecto, versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿cuál es la vieja naturaleza? Antes de recibir a Cristo, lo que éramos antes de recibir a Cristo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pablo lo dijo de otra forma para que lo entendiéramos. Dijo, estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo del pecado fue crucificado, ¿sí? Morimos al pecado. Lo que quiere decir es que le dijimos al pecado, chao, usted ya no es mi Señor, usted ya no es mi amo ahora es Jesús, usted ya no manda sobre mí. Eso es lo que significa. Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado, ¿sí o no? Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, o sea, nuestra vieja naturaleza fue crucificada, quedó allá, morimos a esa vieja naturaleza, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ya murió Jesús y ahora vive para Dios, nosotros también morimos y ahora vivimos para Dios. ¿Qué versículo vamos? ¿Vamos para el 12? Vamos para el 11. Versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, ¿sí ven? Pero vivos para Dios en Cristo. Ustedes están vivos, ¿sí? Están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo esa terminología? Por lo tanto, no permitan, ¿sí? Acuérdense, está conectando esas ideas, las está conectando. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, porque este cuerpo tiene malos deseos. Como ustedes ya nacieron de nuevo, no permitan que reine, ¿sí?, sobre ustedes. Versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado
no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque ya no. ¿Sí ven por qué es importante subrayar este pasaje bíblico? Porque es lo que ya somos, hermanos. Si ustedes ofrecen su cuerpo, su vida, cada vez, escuchen esto, ¿qué quiere decir? Más nos acercamos a Dios, entre más ofrecemos nuestro cuerpo, nuestro ser, para vivir para Dios, el pecado pierde su poder sobre nosotros, pierde su influencia sobre nosotros. Más cerca a Dios, más lejos del pecado. Más cerca del pecado, más lejos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que son libres en esta mañana? ¿Cuántos son libres del pecado? Vivimos para Dios en Cristo. Amén. Así que pongámonos en pie. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Dieguito, ayúdame colocando ahí Juan 8:3. Juan 8:3. Y en adelante, o sea, vamos en adelante, 8:3 en adelante. Denme un segundo. Amén. Vamos a leer. Y esa es la historia de muchos, o la historia de todos. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, Jesús escribiendo en el suelo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Así somos esa mujer que recibió la misericordia de Jesús. Yo fui esa mujer que recibió la misericordia de Jesús. Yo sentía las miradas de mis hermanos condenándome por lo que hacía, pero pude ver la mirada de amor de Jesús.